Bienvenidos a todos para hablar sobre el tema del síndrome diarreico. Lo que voy a presentarles es un resumen de los aspectos más importantes del síndrome diarreico que considero necesitan una mejor explicación. Este tema lo van a tener en su integridad colgado en la plataforma, donde van a poder tener todo el tema, pero sin audio. Y el tema es explicativo por sí mismo. Por lo tanto, no necesita audio como tal. Pero me gustaría hablar específicamente de algunos puntos en relación al síndrome diarreico. Entonces, para facilitar el diagnóstico del síndrome diarreico, hay que reconocer la utilidad de la epidemiología. Si es que empleamos la epidemiología, nos daríamos cuenta que el 70% de las enfermedades diarreicas que vamos a ver en menores de 5 años corresponden a aquellas formas agudas de la diarrea que se caracterizan por tener una evolución menor a las 2 semanas. Un 10% aproximadamente se tratará de una enfermedad diarreica persistente y el 20% a una disentería. Es decir, la mayor parte de los cuadros diarreicos que vamos a ver van a ser cuadros de enfermedad diarreica aguda. Cuando uno estudia la etiología de la diarrea, es muy importante hacer énfasis en las causas frecuentes de la diarrea. Si ustedes se fijan, esta tabla de 4 columnas, van a encontrar una característica importante. La mayor parte de los diagnósticos en los diferentes grupos etarios son muy parecidos. De tal manera de que si la pregunta fuera ¿cuáles son las principales causas de la diarrea? Podríamos limitarlos a dos. ¿Cuáles son las principales causas de la diarrea? Son la gastroenteritis y la intoxicación alimentaria en general. Como los lactantes, mientras más pequeños sean, no se alimentan, la intoxicación alimentaria no es una de las 3 causas más frecuentes porque generalmente toman leche, pero la infección general sí, y la asociada a antibióticos. Pero fíjense cómo se van repitiendo las mismas causas. De tal manera que si yo quisiera recordar la etiología de la diarrea más frecuente, mi mnemotécnico para recordar sería GAI. De este modo, si mi mnemotécnico para recordar la información sería GAI, entonces me daría cuenta que la G corresponde a la gastroenteritis, la G y la A la gastroenteritis y la I a la intoxicación alimentaria. Sin embargo, la A me sirve también para encontrar la otra causa frecuente, asociada a antibióticos, que es otra causa frecuente. Y la I me sirve también para recordar la otra causa siguiente, que es la infección en general. Entonces, si yo digo acá que el primer lugar como común denominador en los diferentes grupos etarios es la gastroenteritis como tal es un diagnóstico sindrómico, es como decir un síndrome anémico, pero la anemia podría tener diferentes causas: hemólisis, deficiencia de hierro, falta de producción, etc. Entonces, cuando hablo de gastroenteritis, me estoy limitando solamente a decir que existe una inflamación en el tubo digestivo. Eso básicamente significa gastroenteritis. Pero gastroenteritis, ¿por qué? Generalmente las gastroenteritis son causadas por microorganismos y el principal causante de esta infección es el rotavirus. Muy por debajo, muy por debajo estarán las infecciones bacterianas y las infecciones parasitarias. De hecho, el rotavirus viene a ser la principal causa y muchas veces la única cuando no existen factores de riesgo asociados. Me refiero a factores de riesgo, por ejemplo, factores de riesgo sociales. Me refiero a familias de bajos ingresos económicos, baja escolaridad de los padres, condiciones de hacinamiento, insuficientes servicios básicos. En ese caso,
Aparte de los virus voy a encontrar causas bacterianas y causas parasitarias. Pero si no tengo estos factores de riesgo, entonces generalmente solamente se trata de una causa viral, donde el rotavirus es una de las principales causas. Entonces, la intoxicación alimentaria vamos a hablar un poquito a continuación, pero quisiera mencionar algo más aquí. La infección general es otra causa muy frecuente. ¿Y a qué se debe la infección general? Fíjense ustedes que esta causa de la diarrea figura como el segundo lugar en los lactantes y el tercer lugar en los preescolares y escolares. En los adolescentes y adultos, la infección general no causa diarrea. ¿A qué se refiere esto? Si en un lactante tengo, por ejemplo, una infección urinaria, pues se va a comportar como una diarrea. Si en un lactante, por ejemplo, o en un preescolar, tengo una neumonía, puede tener asociado un cuadro de diarreico. Entonces, cualquier infección localizada en otro lugar diferente al del tubo digestivo también frecuentemente se asocia a la diarrea. Es por esto que esa es otra causa frecuente. Si ustedes además consideran que muchas de estas infecciones van a recibir antibióticos, los antibióticos es otra causa frecuente de la diarrea, aunque no se esté tratando un proceso infeccioso localizado en el tubo digestivo, sino en un otro lugar distinto. Entonces, la sociedad de antibióticos es otra causa muy frecuente de la diarrea. Si están tratando una neumonía o una otitis con amoxicilina, o están tratando una infección urinaria con una cefalosporina de tercera generación, como la cefixima, es muy frecuente que tengan diarreas. Pero si además tengo una infección general, tienen otra causa adicional. Conclusión, las causas más frecuentes de la intoxicación alimentaria son GAI, gastroenteritis, intoxicación alimentaria, infección general asociada a antibióticos. Las causas infrecuentes es importante que las conozcan y échenle por favor una mirada. Ahora bien, sigamos adelante. Entonces, las gastroenteritis de origen viral son la principal causa de la diarrea aguda. Y estoy enfatizando en esta imagen ese mensaje, que además lo van a tener en su presentación completa. Y hemos dicho que las causas bacterianas y parasitarias aumentan solamente cuando las condiciones ambientales, es decir, los factores de riesgo o factores que deprimen la inmunidad, como la desnutrición u otras causas que lleven a una inmunodepresión, alteran las condiciones normales en las cuales el organismo tiene para defenderse o para no exponerse a factores de riesgo, pues empezarán a aparecer las causas bacterianas y las causas parasitarias. Este organizador gráfico creo que es donde valdría la pena quedarnos más tiempo para analizar la diarrea. Yo diría que con este organizador gráfico podríamos encontrar las causas de las principales etiologías de la diarrea. Miren, fíjense ustedes, si tengo una diarrea, entonces la parte fundamental de este ejercicio para encontrar el diagnóstico es hacer una buena anamnesis y un examen físico. Hecho esto como primer elemento, voy a, por razones de orden epidemiológico, asumiendo que estoy trabajando en un hospital del Estado, donde hay una gran parte de la población que viene a los hospitales del Estado para ser beneficiados con el seguro de salud, entonces debo asegurarme de que las otras causas, aparte de los virus, no estén siendo asociados a la diarrea, o sean estas las causas de la diarrea. Por lo tanto, pediré un coproparasitológico seriado. Este coproparasitológico seriado me va a identificar las causas parasitarias de la diarrea, pero necesitan que sea un coproparasitológico de 3 muestras, porque un solo coproparasitológico tiene un resultado muy pobre. Con un solo coproparasitológico van a tener aproximadamente entre un 50 a un 60-70% de posibilidades de encontrar parásitos. De tal manera de que un solo coproparasitológico es casi como tirar una moneda al aire. Sirve muy poco. Necesitan un coproparasitológico seriado, 3 muestras seguidas. Hay que recordar de que este coproparasitológico seriado tradicionalmente se tomaba uno cada día, una muestra de heces cada día, pero actualmente sabemos que las 3 muestras se pueden tomar en el mismo día.
y de este modo no necesitamos 3 días para identificar parásitos. Los principales parásitos que causan la diarrea son los protozoarios. La Giardia y la Ameba son de los más frecuentes. Pero también podría encontrar los parásitos con una sola prueba si es que hago una técnica de ELISA, que con una sola prueba puedo detectar el problema con una sola muestra de heces, que tiene una alta capacidad de encontrar al microorganismo, más o menos en el 95% de las veces, con una sola muestra podrían encontrar la causa parasitaria de este cuadro diarreico. El coproparasitológico seriado tiene más o menos también esa misma sensibilidad, más o menos alrededor del 90 a 95%. Entonces, el coproparasitológico tiene que ser seriado y si es una sola muestra, la muestra tiene que tener una prueba de ELISA. Con esto busco parásitos. Las otras causas de la diarrea podrían ser causas invasivas. Las causas invasivas en la diarrea se estudian de un modo muy parecido a lo que se estudian las infecciones en las vías urinarias. Si tenemos una infección, estamos sospechando en una infección urinaria, buscamos datos sugerentes de infección en la orina. ¿Y qué buscamos en la orina? Pues buscamos leucocitos, glóbulos rojos, que nos sugieren que hay un proceso infeccioso y otras sustancias más como nitritos, estearasa, etc. Pero estamos buscando en orina. Por lo tanto, si estoy pensando que la infección bacteriana ahora en este ejemplo de la diarrea está localizada en el tubo digestivo, necesito explorar y buscar datos sugerentes de infección en el tubo digestivo. Y esto lo voy a conseguir haciendo algo muy parecido a lo que hago en una infección urinaria, estudiando las características de las heces y buscando si existen más de 10 leucocitos. Si existen más de 10 leucocitos por campo, es muy probable que esta sea una diarrea bacteriana, entonces será una diarrea invasiva. Si es que hay más de 10 leucocitos, puede ser una diarrea invasiva. Más aún, si en el laboratorio me reportan que estos más de 10 leucocitos tienen un predominio de polimorfonucleares y podrían tener algunos eritrocitos. En este caso vamos a sospechar de una diarrea invasiva. Las causas más frecuentes de esta diarrea son la Shigella, la Salmonella variante invasiva, el Campylobacter jejuni, la Yersinia enterocolítica, la Escherichia coli enteroinvasiva y el Clostridium difficile. Bien, entonces, con este aspecto puedo sospechar una diarrea invasiva. El coprocultivo, que lo voy a solicitar, tiene una utilidad relativa, porque si bien es importante hacer cada vez que se sospeche de una diarrea invasiva, solo sale positivo en alrededor del 50 al 80%. Por lo tanto, su terapéutica va a tener que ser decidida de acuerdo a las características clínicas, porque además este coprocultivo demorará aproximadamente 24 horas y tal vez 48 en reportar los resultados. El hemocultivo en una diarrea invasiva no se toma de rutina porque la infección no está localizada en la sangre. Pero una excepción de estas son los menores de 3 meses que muy frecuentemente hacen cuadros sépticos. Si son predominio de mononucleares, generalmente es débilmente positiva, por eso aquí he puesto cuando son bacterias, generalmente es altamente positiva. Hay mucho más de 10 leucocitos. A veces dicen en el informe, lo reportan como campo cubierto. A eso se refiere que hay mucha cantidad de glóbulos blancos. Pero cuando es apenas positivo, digamos que sean 10 o 12 leucocitos por campo, y además predominan mononucleares, es posible que también sea una diarrea invasiva, pero aparentemente menos agresiva que esta. Y en este caso, los microorganismos menos agresivos son los virus. Ejemplo, el rotavirus en primer lugar y el adenovirus. En este caso, si es que necesito tener algún parámetro que me asegure que este es el origen de la diarrea, pues haré pruebas como ELISA o látex para buscar el rotavirus. Mucho más raramente van a encontrar eosinófilos en heces, donde podrían encontrar
y sospechar de otras patologías más raras. Pero me gustaría quedarme con estas dos fundamentalmente. También sería importante preguntarse cuando estoy haciendo este análisis si la intensidad disminuye durante el ayuno, la intensidad de la diarrea. ¿A qué me refiero a esto? Podríamos utilizar un ejemplo muy práctico. Los niños grandes generalmente ya tienen patrones de alimentación muy parecidos a los nuestros, por lo tanto, se alimentan de día y duermen de noche. Por lo tanto, en la noche estarían en ayuno. Si es que el número de diarreas, de deposiciones diarreicas, disminuyen durante la noche, entonces diríamos de que hay una diarrea relacionada con el ayuno, porque la diarrea se presenta en el día pero disminuye en la noche. En este caso, si la respuesta es que la intensidad disminuye durante el ayuno, sí, entonces es muy probable que se esté tratando de una diarrea osmótica, por lo tanto solo se produce cuando come. Entonces, los alimentos que no se absorben en el tubo digestivo generan un mecanismo osmótico que ustedes van a estudiar en la presentación completa y tendrían una diarrea osmótica. En este caso, las características que vale la pena mencionar es que hay heces mucosas. El volumen de estas diarreas osmóticas puede ser variable de acuerdo a cuán alterado estén los procesos de absorción. Generalmente son deposiciones ácidas, hay un borborismo, distensión abdominal y se pueden observar alimentos sin digerir en las heces y como las deposiciones son ácidas muy frecuentes están asociadas a una dermatitis del pañal. Los exámenes complementarios que me podrían ayudar a corroborar que el mecanismo osmótico es la causa de esta diarrea es que el pH de las deposiciones es ácida. Si busco que hay carbohidratos que no se han hidrolizado, la prueba se llama búsqueda de azúcares reductores o de sustancias reductores, sale positivo. Y mucho más raro en nuestro medio es hacer la prueba de hidrógeno expirado, que también saldría positivo. Esta prueba se mide valorando la cantidad de hidrógeno en el aire que expiran los niños. Se utilizan más las dos primeras. Entonces, en este caso estaríamos hablando de una diarrea osmótica. Los virus, muy frecuentemente, pueden ser responsables de esta diarrea y lo podría verificar viendo cómo están sus pruebas de ELISA o látex para rotavirus. Pero la diarrea osmótica también podría generarse cuando están alimentando al niño con la expectativa de considerar de que un niño gordo es un niño sano. Entonces lo alimentan de tal manera que exceden sus capacidades de absorción y se genera una diarrea por sobrealimentación. La diarrea por sobrealimentación y la diarrea osmótica por alimentos que no pueden digerirse son las causas más frecuentes. Recuerden que la diarrea osmótica, la principal causa es el rotavirus, pero también podrían producir una diarrea osmótica las bacterias alterando los mecanismos de absorción y también los parásitos. Pero la principal causa obedece a la lógica que hemos mencionado acá. Si es una gastroenteritis, generalmente es una causa viral. Por lo tanto, las diarreas osmóticas más frecuentes son aquellas que han generado un componente transitorio de mala absorción por los virus. ¿Qué pasa si la intensidad no disminuye durante el ayuno? Este niño presenta tantas diarreas de día o de noche, o es más, lo más clásico es que estos niños coman de día, el periodo de incubación es cortito y en lugar de presentarse la diarrea durante el día se presenta toda la noche. Lo más probable es que se trate de una diarrea secretora, que reconoce dos patrones distintos. A veces solamente hay diarrea o a veces solamente hay vómito. En este caso estaríamos hablando de una diarrea secretora. Estas diarreas no son causadas por los microorganismos, usualmente son causadas por las toxinas que los elaboran. Pueden ser toxinas estafilocócicas, puede ser la enterotoxina de la Escherichia coli y otras causas menos raras. Entonces, estas causan las diarreas secretoras, las clásicas intoxicaciones alimentarias. Aquí, en este tipo de diarreas, las heces son líquidas, usualmente no son deposiciones ácidas, las sustancias reductoras son débilmente positivas o son negativas
y pueden asociarse a vómitos y fiebres. En este caso, si quiero encontrar el origen y asegurarme de que es una diarrea secretora que no guarda relación con el ayuno, estaría buscando toxinas en heces. La otra causa de la diarrea, que vamos a imaginar el caso clínico. Miren, tengo un niño con diarrea. Le hago un copro seriado, negativo. Veo el copro parasitológico y busco si hay presencia de más de 10 leucocitos. ¿Hay más de 10 leucocitos? No. ¿La diarrea tiene relación con el ayuno? Pues en realidad no hay una relación clara entre sí con la alimentación. Esta es una diarrea que no me responde a un patrón alimentario específico. Entonces, sospechen la otra causa de la diarrea, que es un aumento de la motilidad. Este tipo de diarrea es mucho más infrecuente. El ejemplo más clásico de este tipo de diarrea que aumenta la motilidad son casos como el hipertiroidismo. Mucho más raro todavía el colon irritable, que también puede producir estreñimiento. Pero en este caso, deben ustedes saber que el colon irritable también puede producir diarrea y otras causas más infrecuentes. En conclusión, las diarreas y los mecanismos que las generan son diarreas invasivas, diarreas osmóticas, diarreas secretoras y diarreas por aumento de la motilidad. Y recuerden también que hay diarreas que se generan porque hay infecciones en algún otro lugar o se están empleando antibióticos. Y en este caso tendrán que buscar los lugares donde se está localizando esta infección y que esta a su vez está produciendo la diarrea. Como ustedes verán, con este organizador gráfico ustedes podrían llegar a hacer el diagnóstico de una diarrea muy fácilmente y se sume claramente los mecanismos de la diarrea, diarrea invasiva, diarrea osmótica, diarrea secretora, diarrea por aumento de la motilidad y la diarrea que está localizada por una infección en un otro lugar. Y este organizador gráfico claramente va aquí. Las principales causas de la diarrea invasiva son las gastroenteritis. La principal causa de la diarrea osmótica son las gastroenteritis. ¿Cuáles son las principales causas de esta gastroenteritis? Las causas virales, muy por debajo las bacterianas y las parasitarias. Bien, y la diarrea secretora, que hemos visto en el organizador gráfico, es la intoxicación alimentaria. No se olviden que la infección general en otro lugar y la asociada a antibióticos es otra causa frecuente de las diarreas. Entonces, es importante recordar que la digestión y la absorción tienen lugar en el intestino delgado, y para la digestión se requiere hidrólisis, escisión enzimática y emulsificación de grasas. Y los macronutrientes, para poder absorberse, deben degradarse a moléculas pequeñas. Por lo tanto, la diarrea osmótica es principalmente un problema de mala absorción debido al mal funcionamiento de las enzimas del borde en cepillo y ocasionalmente por otros macronutrientes que no pueden absorberse, como las proteínas secundarias a la inadecuada acción de la pepsina del estómago y principalmente en el intestino debido a las enzimas pancreáticas tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa y elastasa. Sin embargo, la principal causa de una diarrea osmótica es la mala absorción de los carbohidratos, especialmente de la lactosa. La mala absorción intestinal, la ósmosis, puede afectar todos los nutrientes. Sin embargo, la mala absorción de carbohidratos es el principal problema de la diarrea, especialmente de lactosa. Eso quiere decir que si un niño toma leche, al poco tiempo tiene diarrea. Toma leche y al poco tiempo toma diarrea. Cuando uno se pregunta, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque la enzima que lo hidroliza, que es la lactasa, que hidroliza la lactosa, es la enzima, si nuestro amigo Einstein fuera un enterocito y estas fueran las vellosidades, hay que recordar que la lactasa que hidroliza la leche, la lactosa, el componente de la leche, uno de los más importantes, entonces esta enzima, la lactasa, hidroliza. Y al hidrolizarse, introducimos una molécula de agua
la partimos en monosacáridos y solo así podemos introducirla a nuestro organismo. Pero lo que pasa es que de todas las enzimas que hidrolizan, solo estoy haciendo un ejemplo de la lactasa es la que generalmente más se afecta. ¿Por qué? Porque esta es la enzima que se encuentra más superficialmente que las otras disacaridasas. Por eso es que casi siempre está afectada. Y segundo, de todas las disacaridasas que existen en el borde en cepillo, es la que se encuentra en menor cantidad. Sin embargo, esta intolerancia transitoria secundaria a la lactosa, pues si me pregunto, ¿secundaria a qué? Vuelvo a regresar al mismo lugar. Secundario una gastroenteritis. Pero secundaria, ¿qué? Pues generalmente un virus. Y después, puede ser una bacteria y un parásito si es que hay factores de riesgo. Entonces, estas intolerancias transitorias a la lactosa se van a perder tan pronto como el tubo digestivo se regenere. Entonces, son temporales. Y estas intolerancias transitorias lo único que hacen es aumentar la frecuencia de la diarrea cada vez que se toma leche. Pero muy rara vez es una intolerancia grave que hace necesario que cambiemos la leche a una leche sin lactosa. La mayor parte de las veces, lo único que necesitamos recomendar a la ama no es que le cambie de leche o que no le dé leche, simplemente que le dé mayor cantidad de líquidos para evitar la deshidratación. Y ahora me gustaría hablar de algunos componentes del tratamiento de la diarrea que están detallados en su presentación en general. El tratamiento de la diarrea en general la podemos clasificar en tres componentes importantes. El primero, que es el manejo de la deshidratación y la etapa de mantenimiento, que ustedes lo van a estudiar con detalle como tema. Aquí solamente voy a hacer un punteo muy cortito sobre este, pero es importante saberlo. Segundo, el manejo dietético. Y tercero, el manejo antimicrobiano. Con relación al manejo de la deshidratación, me gustaría enfatizar con los clásicos esquemas de rehidratación que el Ministerio de Salud de nuestro país recomienda. Y este esquema se divide en tres planes de rehidratación: el plan A, el plan B y el plan C. El plan A lo utilizamos cuando los signos y síntomas de deshidratación son inexistentes. Hay diarrea, pero no hay signos y síntomas de deshidratación. Ustedes revisarán con calma esta columna y se darán cuenta de que generalmente no hay signos de deshidratación, pero hay diarrea. En este caso, ¿qué debo hacer? Pues debo evitar que se deshidrate. ¿Y cómo hago? Utilizando el plan A. ¿Y en qué consiste el plan A? En administrar mayor cantidad de líquidos del usual para prevenir la deshidratación y tratar de no suspender la alimentación, solo fraccionarla y administrarla en cantidades más frecuentes para tratar de prevenir la desnutrición. Y también se debe capacitar a los padres para que reconozcan cuáles son los criterios de riesgo que deben hacer para que lleven inmediatamente a este niño al hospital en caso de diarrea. Estamos enfatizando mucho en la infancia porque este es el principal grupo que determina la mortalidad en nuestro país. La diarrea, las neumonías y la desnutrición son las patologías más importantes como causa de mortalidad infantil. Entonces, plan A, mayor cantidad de líquidos, mayor cantidad de alimentos y capacitar a los padres en el reconocimiento de los signos de peligro para que lleven al hospital. Y en este cuadrito ustedes van a encontrar los criterios de riesgo para que lleven a un niño al hospital que están manejando con el plan A. Y tienen 10 recomendaciones que les recomiendo que lo revisen y la tienen en su presentación. Estos son los factores de riesgo que hacen que los papás deben ir al hospital si están administrando el plan A porque las cosas no están yendo bien. Vamos a revisar solamente 3 de ellas. Muchas evacuaciones intestinales líquidas, abundantes, vómitos a repetición, vomitan todo lo que ingieren, y un niño que tenga mucha sed y que coma o beba poco. Anormalidades neurológicas como somnolencia, irritabilidad y convulsiones. Y tienen otras más, pero he mencionado las más importantes.
pero deben capacitar a los padres para reconocer estos signos para llevar al hospital. ¿Qué pasa si el paciente presenta signos de deshidratación, pero no demuestra que está choqueado? Pero sí hay signos de deshidratación. En este caso necesitamos establecer un manejo de deshidratación que se llama plan B. En este caso ya se utiliza un suero de rehidratación oral. ¿Por qué no se da el suero de rehidratación en la etapa inicial del plan A? Porque el suero de rehidratación oral es, digamos, un líquido que es un tanto salino, un poco saloso, tiene sabor a sal, no mucha, pero sí tiene. Y tiene, por supuesto, azúcar. Entonces, un niño que no está deshidratado no toma cualquier cosa. Por lo tanto, cuando aquí digo dar mayor cantidad de líquidos del usual, generalmente, si le dan sobres de deshidratación oral, para tratar de prevenir, muy pocos niños no lo tomarán. Pero sí tomarán si les dan, por ejemplo, agua con cereales, por ejemplo, agua de arroz, agua de maíz o maicena, que son más agradables para él y que los tomará y que sí tienen propiedad de rehidratar. Van a estudiar ustedes en su presentación en grande por qué mecanismos estos líquidos simples pueden rehidratar. Pero aquí es mejor utilizar un sobre de rehidratación oral que tiene mayor sistematización en sus componentes y que el niño cuando está deshidratado toma lo que le dan. Por lo tanto, es más probable que lo acepte. Entonces se da un suero de rehidratación oral a 100 ml por kilo y que una vez que haga el cálculo debo administrarlos en 4 horas. Se debe administrar líquidos en forma gradual por cucharilla. Si el niño mejora, va al plan A. ¿Cuál era el plan? El que habíamos mencionado antes. Si no mejora, puede ir al plan C. ¿Y cuál es el plan C? El plan C es cuando un paciente tiene signos de deshidratación y tiene signos de shock. Así que por favor revisen este cuadro con detalle que indican que el niño está choqueado. En este caso tienen que hacer una rehidratación por vía endovenosa. Se utiliza solución fisiológica o Ringer lactato. Una primera carga de 50 ml por kilo en la primera hora, 25 ml por kilo en la segunda hora y 25 ml por kilo en la tercera hora. Este es el esquema de rehidratación que se emplea en un niño que está choqueado. El esquema alternativo son 20 ml por kilo cada 30 minutos hasta que el paciente salga del choque. Entonces, pero el ministerio enfatiza este esquema que es el plan C, 50 ml por kilo la primera hora, 25 ml por kilo la segunda hora, 25 ml por kilo la tercera hora. Pero deben saber que también hay un esquema alternativo que dice 20 ml por kilo cada 30 minutos hasta sacarlo del shock. Cualquiera de los dos funciona igual. Sin embargo, el ministerio recomienda el plan C. Entonces hemos aprendido hasta aquí el manejo de la deshidratación. ¿Y cómo se haría la etapa de mantenimiento? Para hacer la etapa de mantenimiento, pues necesitamos administrar una cantidad de líquidos a este paciente. ¿Cómo se hace? Si un paciente está entre 0 a 10 kilos, le vamos a administrar 100 ml por kilo. Si está entre 10 a 20 kilos, vamos a darle 1000 ml más 50 ml por cada kilo arriba de 10. Ejemplo, si pesara 12 kilos, serían 1000 ml. Como pesa 12 kilos, hay 2 kilos que están por encima de 10 y cada kilo va con 50. Entonces sería por un kilo 50, por el otro kilo 50 y serían 1100. Si fuera 20 kilos y más o más serían 1500 ml más 20 ml por cada kilo arriba de 20. Utilizando este esquema, que por favor les repito, revísenlo con calma, con este esquema puedo mantener a un paciente administrando las cantidades de líquido en condiciones normales. Pero si solamente administro esto, que es lo mínimo que necesitará recibir un niño para mantenerse estable, se va a deshidratar porque tiene diarrea. Entonces necesitan adicionar pérdidas. Y las pérdidas se adicionan con 50 ml más de líquido adicional. Es decir, del cálculo que ustedes hayan estimado acá, empleando esta fórmula, aumentan un 50% más para cubrir las pérdidas adicionales de la diarrea. Este es un esquema simplificado del esquema de rehidratación. Entonces, 50% más del volumen calculado.
Entonces, es importante recomendar que la alimentación no debe suspenderse y que es mejor calcular que la cantidad de líquidos que se van a administrar para manejar la diarrea, toda esta cantidad, deben ser en base a alimentación. Y que las pérdidas, hemos dicho que deberían ser un 50% más, se pueden hacer administrando sobres de rehidratación oral o cuando el niño está en un medio hospitalario, este 50% adicional se utilizan sobres de rehidratación oral o también si el niño está en NPO se pueden utilizar para cubrir este 50% adicional con soluciones como el ringelactato, solución fisiológica por vía endovenosa. Esto es lo que haremos en términos generales. Por supuesto, las variaciones individuales de acuerdo a cada niño es lo que marcará la situación. El manejo dietético es mantener la dieta. No debe retardarse más de 4 a 6 horas después de que hayan hidratado al niño si estaba deshidratado. Es decir, la alimentación no debe suspenderse como se hacía antes. ¿Qué alimentación debe recibir un niño? Pues la alimentación que usualmente recibía antes de la diarrea. La única diferencia es que se deberá dar más fraccionada y más veces. La misma leche. La leche materna es una de las más importantes. Sigue siendo insustituible y no debe interrumpirse. Y es más, se ha demostrado que en los casos de gastroenteritis por rotavirus, el continuar con la lactancia materna acorta significativamente la duración de la diarrea cuando se compara con la diarrea de los niños que toman fórmulas y no leche materna. Si por alguna razón no se puede administrar leche materna, el niño tiene que tomar su misma leche. Solamente hay que saber que cada vez que tome leche aumentará su diarrea. Eso significa que habrá que aumentar mayor cantidad de líquidos, no cambiar de leche. Rara vez se debe hacer esto. Rara vez. Con relación al manejo antimicrobiano que les estoy presentando en este su cuadro sobre la diarrea, ustedes van a encontrar este cuadro donde les están mostrando los microorganismos que son responsables de las diarreas invasivas y los antibióticos que ustedes deberían utilizar. De tal manera que cuando ustedes estén tratando a este paciente, si recordamos un poco nuestro organizador gráfico, aquí vemos que cuando estamos sospechando de una diarrea invasiva, y es francamente positiva, es decir, muchos leucocitos, estamos pensando en estos microorganismos, pero no sabemos cuál. Entonces la clave es que nuestro antibiótico que estemos seleccionando empíricamente actúe contra la mayor parte de los microorganismos. Esta sería una terapéutica empírica mientras nos llegan los resultados de laboratorio. Y de este modo, en este organizador gráfico, he punteado los antibióticos que actúan contra la mayor parte de los microorganismos. Fíjense ustedes, si utilizo como ejemplo cefalosporinas de tercera generación, aparecen útil como en la mayor parte de los microorganismos. Si utilizo quinolonas, por ejemplo, funcionan contra la mayor parte de los microorganismos. Si me fijo, por ejemplo, en el sulfamethoxazol trimethoprim, funcionan como la mayor parte de los microorganismos. El cloranfenicol funciona con una buena parte de los microorganismos. Entonces, échenle una mirada a este cuadrito para saber cómo se podrían tratar estos cuadros. Entonces, esta presentación tiene más un enfoque de cómo se sistematiza el manejo de estos niños. Pero en la presentación en extenso tendrán ustedes un mayor detalle, especialmente en los mecanismos fisiopatológicos y todo lo que implica la diarrea en estos aspectos fundamentales. Ya
cuando nos reunamos en la práctica, vamos a analizar con mayor detalle y ver cómo ponemos en práctica lo aprendido. Bien, espero que esta sesión haya sido de utilidad y pues nos estaremos reuniendo en las actividades prácticas. Muchas gracias, buenas noches.